Mi fondo es una muy buena forma de tener exposición a renta variable española a través de una cartera gestionada de forma activa, que históricamente ha dado rentabilidades diferenciales y que, lógicamente, debería seguir dándola. El peaje que hay que pagar por estar en renta variable es la volatilidad. El problema de la renta variable es que la rentabilidad no la da de forma lineal. La rentabilidad se cumple aquí el 80-20 famoso de Pareto. El 80% de rentabilidad lo da en el 20% del tiempo. Yo, como no tengo la bola de cristal y no sé cuál va a ser el comportamiento de la renta variable, no sé cuándo va a subir, ni las semanas, ni los meses, ni siquiera si en el próximo año va a subir o bajar, la forma de cubrirme de no saber qué va a hacer la bolsa, porque no lo sé, los próximos tiempos, es estar siempre invertido. Los inversores del fondo pueden esperar rentabilidades diferenciales con respecto al índice, lógicamente diferenciales positivas. A largo plazo el objetivo del fondo es batir al índice de referencia español, el IBEX 35. El peso que tiene que tener el fondo pues es distinto, ¿no? En el caso de un inversor particular, pues tendrá que tener el peso que, de acuerdo al perfil del inversor, el estudio de planificación financiera haya determinado, tenga que tener. Entonces, bueno, evidentemente no va a ser un peso muy alto. En el inversor institucional, pues es, yo creo, de las mejores formas que pueden tener de jugar su exposición a bolsa española. Los activos que pasan a formar parte de mi fondo son aquellos que más potencial de revalorización tienen. El objetivo del fondo es maximizar el retorno o la rentabilidad de las inversiones. Por lo tanto, me quedo con aquellas acciones del universo de acciones que sigo en las que el gap entre el precio que cotizan y el valor que yo creo que tienen es el mayor. Compañías que previamente pues he conocido y he seguido durante mucho tiempo. Por ejemplo, no sigo compañías del MAP porque son compañías que no son o no entran en el universo mío de inversión, porque son más objeto de private equity. O sea, tienen que tener, para que yo las pueda seguir o para que yo las pueda considerar seleccionables, tienen que tener una historia, un track record y ver cómo han funcionado fundamentalmente las rentabilidades en los distintos momentos del ciclo. Tengo que tener un conocimiento del management y de cómo hacen las cosas, de su visión estratégica, y al final es un compendio de todo que tiene más componente, es más cualitativo que cuantitativo, lo que me lleva a tomar esa decisión, lo que me lleva a incluir esa compañía dentro de las que pueden ser seleccionables. Luego es puramente las que van a maximizar el retorno independientemente de cómo se llamen. Si han pasado el filtro y son compañías en las que yo puedo invertir, solo me quedo con el tercio de compañías que mayor potencial de revalorización tienen. El secreto de la rentabilidad del fondo de estos últimos años es, sin duda, la confianza de los partícipes. Que los partícipes hayan mantenido la confianza durante todo este tiempo me ha permitido a mí mantenerme firme en mis convicciones de inversión. Y bueno, pues al final la paciencia no solamente es una virtud del gestor, que también es importante no cambiarse de caballo cruzando el río, sino mucho más importante la de los partícipes. Yo creo que estos últimos años han demostrado una paciencia muy grande y eso se ha trasladado a unos resultados diferenciales notables. Si echamos la mirada atrás, ya son 10 años gestionando este producto. Si yo hubiera sabido en septiembre de 2005 que en el 2008 iba a quebrar el sistema financiero mundial, que íbamos a entrar en la peor recesión de todos los tiempos, que íbamos a ver o que íbamos a barajar la probabilidad de que se rompiera el euro, quizás no lo hubiera montado. Pero hoy, viendo cómo ha sido el desenlace, creo que fue un acierto entonces y hoy soy mucho mejor gestor y espero que también persona.